A ver, detengámonos un segundo a pensar en la gente que nos rodea. El vecino o el compañero de trabajo, ¿qué secretos podrían ocultar? Hoy vamos a desglosar un tema que es tan complejo como escalofriante, el asesino en serie. Para empezar, esta cita del investigador Robert D. Keeple es, potentísima. La idea de la invisibilidad va a ser el centro de toda nuestra exploración. Porque la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien haga cosas tan atroces y al mismo tiempo pase totalmente desapercibido? Y para meternos de lleno en este mundo, lo curioso es que la fuente principal de este análisis no es quien uno esperaría. No se trata de un perfilador del FBI, ni de un policía, ni de un psicólogo forense. No, nada de eso. Él mismo se describía como un aficionado curioso. O sea, alguien como cualquiera, ¿no? A quien le fascinan estos casos, pero siempre, siempre desde una distancia segura. Pero bueno, esa distancia segura simplemente desapareció. De un momento a otro, esa curiosidad se transformó en algo mucho, mucho más personal y aterrador. Resulta que tuvo dos encuentros así, cara a cara, con dos asesinos en serie. Y esto fue antes de que nadie supiera quiénes eran. Entonces, vamos a empezar por ahí, por esos encuentros. Esta es la primera parte donde vamos a ver qué es lo que nos revela esa experiencia sobre la increíble invisibilidad de estos individuos. Imaginen la escena. Nueva York, 1979. Nuestro autor está en el lobby de un hotel, se cruza con un tipo cualquiera, y al poco tiempo, ¡pum!, los bomberos encuentran dos cuerpos sin cabeza en una habitación. Ese tipo era Richard Cottingham, y luego, años más tarde, en Moscú, ve a un hombre súper bien vestido quejándose por una tontería, y ni se inmuta. Bueno, pues ese era Andrei Chikatilo, y en su maletín llevaba todo su kit para matar. Es que es increíble. El mal estaba ahí en sus narices, pero totalmente invisible. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta que explota en la cabeza. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que nadie se da cuenta? La respuesta es escalofriante por lo simple que es. Usan una máscara de normalidad. A ver, pensemos en Ted Bundy. Es que es el ejemplo perfecto, ¿no? Por fuera, el tipo era un encanto. Estudiante de derecho, guapo, carismático, hasta era voluntario en una línea de ayuda para suicidas. Pero claro, todo eso era una fachada, una actuación. Detrás de esa cara amable se escondía un monstruo, que usaba trucos como un yeso falso para parecer inofensivo y así atraer a sus víctimas. Y si el caso de Bundy parece extremo, esperen a oír sobre Gary Ridgway. Este señor trabajó 32 años en la misma empresa. Tenía su casa, un hijo, iba a la iglesia, leía la Biblia. Vamos, el vecino perfecto. Pero en secreto, estranguló a casi 50 mujeres. Y hacía cosas con sus cuerpos que son, bueno, inimaginables. Esa doble vida, esa dualidad, de verdad te deja helado. Y aquí está el punto clave de todo esto. El verdadero terror no es el monstruo que se esconde en un callejón oscuro. No. El verdadero terror es que estos tipos no son extraños, están entre nosotros, son el vecino que saluda, el compañero de la oficina, o incluso, como vimos con Bundy, la persona que atiende una llamada de ayuda. Ok, entonces, si pueden esconderse tan bien, la siguiente pregunta es obvia, ¿no? ¿De dónde salen? ¿Cómo se llega a crear un monstruo así? Bueno, cuando se investigan sus vidas, empiezan a aparecer patrones, ¿saben? Y los comunes. Y ojo, esto no es para justificarlos para nada, son factores de riesgo. Cosas como un aislamiento social tremendo. Muchos sufrieron golpes fuertes en la cabeza de niños. También se repite mucho la crueldad con animales o el empezar incendios. Y hay un dato muy específico y perturbador para los asesinos sexuales. Más de un tercio de ellos admitió haber visto a sus padres en situaciones sexuales muy inquietantes. Psicológicamente, mucho de esto se explica con un término, parafilia. Y lo que hay que entender de esto es que la violencia no es algo que les surge de un día para otro, no. Es una fantasía que alimentan y repiten en su cabeza por años. La van puliendo, la hacen más y más detallada, hasta que llega un punto en que la necesidad de hacerla realidad es imparable. Ok, ya exploramos un poco de dónde vienen. Ahora demos vuelta a la tortilla. ¿Cómo se hace para atrapar a un fantasma? A alguien que es un maestro del disfraz. Bueno, aquí es donde entra la ciencia, o el arte, de la perfilación criminal. La gente del FBI, en su unidad de ciencias del comportamiento, desarrolló un método que es fascinante. Lo primero que hacen es mirar la escena del crimen, no solo para ver qué pasó, sino cómo pasó. Buscan lo que llaman la firma del asesino.
Y esto no es el modus operandi, no es cómo mata, sino por qué mata, qué necesidad psicológica está satisfaciendo. Y a partir de ahí, arman como un retrato robot psicológico del tipo que están buscando. Y con este análisis, básicamente los dividen en dos grandes grupos. Por un lado está el asesino desorganizado. Este suele ser una persona con pocas habilidades sociales, un solitario, y sus crímenes son un desastre, impulsivos, caóticos. Pero luego está el organizado, y este es el peligroso. Es inteligente, sabe cómo moverse en sociedad, planea todo al detalle y hasta le encanta seguir las noticias sobre sus propios crímenes. Bundy, por ejemplo, era un organizado de manual. Pero a ver, seamos honestos. Hay algo en estas historias que nos atrapa. ¿Por qué? ¿Por qué nos fascina tanto el mal? Esa es la última parte de nuestra exploración de hoy. Hay un criminólogo, Steven Egger, que dice algo que te deja pensando. Dice que estamos como preprogramados para, de alguna manera, admirar al asesino en serie. Suena fuerte, ¿verdad? Pero pensemos si no tiene algo de razón. Un ejemplo clarísimo. El silencio de los inocentes. ¿Quién es la estrella de la película? No es la agente Clarice, es Hannibal Lecter, el caníbal culto, brillante, sofisticado. Los medios y la ficción a menudo se enfocan en lo listo que es el asesino. Y en el proceso, las víctimas se desdibujan, ¿no? Y esto lleva a otra cosa terrible, la jerarquía de las víctimas. No es lo mismo si la víctima es una estudiante universitaria respetable que si es una trabajadora sexual. Y como dice Egger, es como si la sociedad considerara a algunas víctimas menos muertas que a otras. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda flotando en el aire. Cuando consumimos estas historias, cuando nos quedamos fascinados con la mente del asesino y lo convertimos en una especie de antihéroe, ¿no estamos sin querer borrando a sus víctimas? ¿No las estamos haciendo, como decía Egger, menos muertas? Es una pregunta incómoda, sí, pero creo que es una que todos tenemos que hacernos. Gracias por habernos acompañado en este análisis.